Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Roofing Insights en español, el podcast. Mi nombre es Ender Bastidas Y yo soy Jocelyn. y estamos aquí otro jueves. ¿Cómo has estado, Josie? Cuéntame. Yo hoy tengo varias cosas por contarte. Sí, no, he estado muy bien. Fíjate que estuve conectando y haciendo buenas conexiones con unos eventos que estaban haciendo gratis Owens Corning, que por si no saben, Owens Corning, ABC, varias manufacturers o suppliers te dan muchas clases donde tú puedes aprender y bueno, estuve atendiendo muchas esta semana. Y sí, a mucha ¿Qué tal? gente nos estaban dando buenas recomendaciones para el podcast, les gustaba mucho y quería Qué agradecer que cool. todos están viéndonos y nos están dando recomendaciones para seguir hablando de estos temas. Qué bueno, ¿Y qué cómo bueno. estás tú? Pues ¿Cómo yo fue tuve tu una semana? semana dura en Fuerte, realidad. ¿no? Yo tuve una semana fuerte. Me caí por primera vez de un techo. Aquí pueden ver la prueba. Ahora sí No sé eres si se rufero. vea, Ahora sí pero eres verdadero rufero. aquí está el golpezote que me metí. Estaba caminando por rafter, estábamos haciendo reparaciones estructurales y bueno, tú sabes que caminar por rafter siempre es complicado. Y una vez que ya estás metido como en el mood de estar ya arreglando, de estar buscando herramientas, se te olvida que estás caminando sobre rafters. Iba caminando sobre un rafter, iba caminando sobre dos rafters y me iba a levantar a buscar algo detrás y el pie se me resbaló. Caí dentro de la casa básicamente. Qué horrible. ¿Y, Caí... y cómo haces en esos casos como para tener al No, pues... cliente feliz y eh, que no sea un Lo, problema de fue un seguro y cliente todo? sensato en realidad y entendió. Y obviamente yo me hice responsable por todos los gastos de las reparaciones. Y no fui el único que me caí en la misma reparación. Lo bueno es que teníamos seguridad y pues no nos pasó nada. Pero sí me pegué. Pero Doloroso. pudo haber sido mucho peor. Y la otra persona le pasó lo mismo, pero lo que pasa es que en el rafter que está la otra persona parada estaba podrido. Se rompió, cayó y no le pasó nada, pero se dio sus golpecitos, claro, porque estábamos caminando sobre el rafter. Le pasó casi lo mismo que a mí, pero como que se pegó en la rodilla. Yo no me di cuenta al momento. Yo dije, no pasó nada. Todo el mundo, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo dije, no pasó nada, estoy bien. Y en realidad me había pegado por todos lados. Me había dado en las costillas, en la rodilla, en el pie, pero no me había dado cuenta. En la boca me pegué así con la madera, ¿Te pero no me partiste un pasó diente? nada. No me pasó nada, estoy bien. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener ¿Sabes? cuidado allá afuera. Es muy fuerte esas situaciones porque vamos a ser honestos, todos las instalaciones, las reparaciones no son perfectas. Siempre va a haber un tiempo donde algo llega a pasar como emergencias como esa Yo siempre le digo a todo el mundo, y yo siempre accidentes. le digo a todo el mundo, hay dos tipos de instalaciones. Las que no tienen accidentes, las que tienen accidentes y las que están por tener accidentes. Siempre pasa algo en las Claro, instalaciones, y es siempre. normal y hay que normalizarlo porque Sí. nomás es saber responder por ellos y saber Y sabes, decir, siempre pasa algo, o sea, siempre pasa algo. Vamos a decir, no todas las instalaciones, pero siempre hay por lo menos algún problema. No accidentes, pero por lo menos algún problema. hay algo que arreglar. Hay algo que arreglar, hay algo que mirar, hay algo que Y poner. mantener la calma en esa situación es lo Me mejor que pueda cuesta, me hacer. cuesta. Soy una persona demasiado estresada. O sea, soy una persona que me ahogo mucho en un vaso de agua. Siempre que me pasan como muchas cosas al mismo tiempo, me sobreestimulo. Y creo que es algo que tengo que trabajar un poco porque empiezo como a ponerme de mal humor. Bueno, No también me cuando siento muy estás bien haciendo cuando... Sí. un trabajo físico, laboralmente, Y ahorita eso con te el lleva sol al en estrés un Texas. poco más. No, sí, con el sol de Texas. Y eso que no ha empezado. Ajá. Ah, bueno. Bueno, Y también estoy un poco, bueno, no sé si saben, me imagino que ya lo han notado por mi acento, pero yo soy venezolano. Y bueno, no ha sido una muy bonita semana para nosotros por las cosas que han pasado en el país. El presidente, pues, mm, firmó una orden en la que ya los venezolanos no pueden entrar con su visa de turistas, bueno, los son vetan. como 22, Son 22 muchos países, pero países. entre esos de América Latina solo están dos, Cuba y Venezuela. De resto son países de Medio Oriente, países de África, pero sí. Entonces, yo, por ejemplo, mi hija vive en Venezuela y ella venía
Ella venía todos los años a verme en verano y ahora ya no va a poder. Y es difícil ir para allá porque, bueno, saben cómo está la situación en Venezuela. Y es algo de lo que quería hablar en realidad. Nunca lo había hablado, pero creo que a todos nosotros como latinos nos está afectando de alguna manera esta situación por alguien cercano o simplemente porque nos duelen las personas latinas que están pasando por todo lo que hemos visto. O sea, se pone, creo que en vez de mejorar, se pone todos los días peor. Y Como que em, realmente, o sea, yo nunca voy a poder conectar con eso porque yo soy nacida aquí en los Estados Unidos, pero veo a mucha gente hispana, mucha gente latina, que siempre están como mirando a sus espaldas. Hay muchas veces que que la gente tiene mucho miedo, hay demasiado miedo a estás las personas. trabajando y no estás tranquilo Y, porque han videos donde viene el ICE en sitios de trabajos y se donde los los llevan a ruferos todos. O sea, están están los ruferos, está trabajando. todo el mundo trabajando, quizás en construcciones que no sean de roof, pero llega una redada y se llevan a todas las personas que están ahí trabajando y wow, eso parte el alma porque, bueno, se dice muy fácil una deportación, pero es básicamente una persona perdiendo todo lo que ha trabajado quizás durante años. Y Y muchos de los empatizo con el latinos, gobierno en el sentido de que, bueno, tienen que limpiar su país de los inmigrantes ilegales y todo eso, pero wow. Si te soy sincero, de cada 10 latinos que conozco, uno solo es malo o dos, ponle. Pero la mayoría de latinos que yo conozco son personas trabajadoras, son personas honestas, son personas responsables, que se levantan todos los días y lo que quieren es lo mejor para su familia. Y me duele mucho esto que está pasando porque sé que como yo no soy el único que le están pasando cosas de este estilo. Quizás hay personas que le han deportado familiares. En el caso de los venezolanos están deportando personas que dicen que son del Tren del Agua, pero no son del Tren del Agua, porque en realidad en Venezuela eso casi ni lo escuchamos mucho, era poco lo que escuchamos, lo del Tren del Agua. Ahora sí se escucha por todos lados, no sé qué tan real sea de que todas las personas que están deportando de Venezuela sean del Tren del Agua. Yo creo que no. Sé que en Venezuela no todos los venezolanos son increíbles, pero la mayoría lo somos. O sea, la mayoría de venezolanos yo sé que somos increíbles. Hay pocos que no lo son y que, bueno, vinieron a hacer cosas malas. Y esas personas obviamente que hagan lo que tengan que hacer con ellos, pero wow, que paguen los justos por pecadores es fuerte en ese sentido. y yo creo que también los Estados Unidos no se está dando cuenta que la mayoría del workforce somos hispanos. Bueno, yo traje unos datos que quería mostrarte acerca de los latinos. Solamente quiero hablar de la industria del roofing porque es lo que conozco. O sea, quiero hablar de lo que conozco, no quiero hablar de cosas que no conozco. Bueno, como un abuelito tengo aquí mi iPad con mis datos, pero quiero hablar de esto porque en serio no me siento bien no hablándolo, teniendo una voz para comentar las cosas que siento que deberíamos hablar siendo latinos en la industria. Sí, porque nos afecta a todos. Nos afecta absolutamente a todos. Según Ibis World, solo en el 2024 la industria del roofing generó alrededor de 70 billones o 70 mil millones de dólares. Los latinos representan entre 36 y 42 mil millones, o sea, entre 36 y 42 billones de dólares de estos 70 billones que se produjeron en la industria del roofing. Y según el Bureau of Labor Statistics, BLS por sus siglas, en 2024 aproximadamente habían 170 mil ruferos en los Estados Unidos, de los cuales el 60% son de origen latino o hispano. Wow. De ese 60%, en algunos estados del este y del oeste, del sur y del este, como Texas, California, Arizona, Florida y Nevada, ese porcentaje supera el 75% de la fuerza activa en ruferos, la fuerza laboral en ruferos. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos estados solamente hay 25% de americanos o de otros o o personas de otras razas haciendo el trabajo de roofing. O sea, el trabajo laboral Al trabajo o... laboral, o Ok. sea, el labor, el trabajo de labor en roofing. Eso quiere decir que si no tenemos latinos que trabajen con nosotros en el roofing, estaríamos hablando de que tendríamos un shortage del 70% en estos estados, por ejemplo, y 60% en otros estados del Que país. demoría todos los Demoraría todos proyectos. los proyectos. Si de por sí ahorita cuando hay huracanes es difícil hacer un techo, imagínate sin latinos. No sería nada esta industria sin latinos y estoy completamente seguro de eso.
Em, Eso quiere decir que de 165.000 ruferos que hay, entre 165.000 y 170.000 ruferos que hay en los Estados Unidos, aproximadamente de 100 a 110.000 son latinos. Esto es algo que me llena el corazón de alegría y me llena el corazón de orgullo porque soy latino y como me duelen todas estas cosas y como, wow, esto me ha movido mucho últimamente, también amo a los Estados Unidos. Me han dado la oportunidad de mi vida. O sea, yo llegué a los Estados Unidos con nada, llegué trabajando 12 horas en una cocina, 6 días a la semana, 5 días a la semana, 80, 85 horas y todo lo que me ha ayudado a lograr, todo lo que me ayuda a ganar, pues no tengo ni manera de cómo pagarlo, pero creo que sí me está doliendo bastante lo que está pasando con nuestros hermanos latinos y siento que es un momento para que estemos juntos todos y bueno, alcemos nuestras voces y hagamos lo que podamos hacer mientras esté en nuestras manos. Pero Sí, lo que quería decir con todos estos datos que acabo de dar es que los latinos somos muy fuertes como comunidad, somos muy trabajadores como comunidad, somos muy trabajadores y responsables. O sea, esos números son los que nos denominan a nosotros como latinos en la industria del roofing, por ejemplo. Y siento que en la mayoría de las industrias nos denominan como estos números que acabo de decir. claro. S- Y creo que deberíamos de ser orgullosos porque cada día hay una nueva comunidad que está creciendo y creciendo, abriendo otra compañía de roofing, aprendiendo, uniéndose. Y no sé, o sea, hay que sentirnos muy orgullosos porque, o sea, sí es bien difícil, pero también hay demasiada oportunidad que hemos estado viendo que ser s- roofero ahorita es trending. es Sí, trending ahorita es trending. trabajar como en el área de la construcción. Y sí, bueno, lo que quería decir con eso, más que como poner triste a las personas o poner a las personas a pensar, era como animarnos a los latinos a seguir trabajando y a seguir demostrando lo que somos en vez de enfrascarnos en todo esto que nos está pasando, que obviamente es difícil y obviamente a muchos les debe costar, pero somos más los buenos que los malos. Claro. Em, y sí, o sea, estamos en un país donde yo lo he vivido en carne propia, que te paga por el trabajo que haces. O sea, depende de la cantidad de trabajo que tú pongas en cierto, bueno, no en todos, pero es un país donde trabajas para lograr Lo que tienes. para lograr lo que quieres, en el que no tienes un techo. Mientras más trabajas, más cosas puedes conseguir, materiales, em, espiritualmente. Hay un montón de culturas con las que puedes, bueno, por ejemplo, de donde nosotros somos en Houston, hay un montón de culturas distintas. Hay personas de la India, hay personas de Asia, hay personas de muchos latinos, hay de todo tipo de personas del mundo que te hacen crecer como persona también. Y es algo muy bonito estar en un lugar tan multicultural. Entonces siento que sí hay mucha oportunidad para crecer y tenemos que valorar eso y, bueno, demostrarla con trabajo, demostrar que somos capaces de estar aquí sin perjudicar a nadie y sin dañar a nadie. Sí. De hecho, nos estaban hablando de crecer, nos estaban preguntando en los comentarios cómo crecimos nosotros a estar en el roofing, o sea, cómo ¿Cómo llegamos a estar. empezamos? Ajá, sí, nos Exacto. hicieron. Vamos a hablar un poquito de los comentarios que nos dejaron. Nos dejaron comentarios acerca del lighting. Ah, sí. Trabajamos en todo eso. Apenas nos dijeron, cambiamos el set del lugar. Trabajamos un poquito más en el lighting. Bueno, ya habían visto los micrófonos nuevos, como que estamos trabajando en el audio, porque en realidad queremos que esta experiencia para ustedes sea Me llegó mi primer bullying. Me hacen comentarios de las palabras que hago en español que no son español, que son Spanglish. las que inventas. Las palabras que invento. Yo te las voy a contar o sea, las voy a decir en vivo cuando las diga. Por No, favor, porque no. sí, entonces como que le prestamos mucha atención a los comentarios que nos da la gente, el feedback. Y bueno, empezamos a arreglar un poquito el lighting porque nos dijeron que se veía un poco oscuro. Esperemos que ahora se vea mejor. Cambiamos la iluminación del lugar, como cambiamos el ambiente donde estábamos. También nos preguntaron cómo comenzamos en el roof. ¿Quieres Sí, comenzar? Pero yo creo que como acaba de hablar de lo de la cocina y eso, puedo comenzar yo con cómo comencé yo en el roof. dale. Pues
Mi primer trabajo fue en la cocina aquí en los Estados Unidos. Después trabajé como mesero por un año. Y yo me mudé a los Estados Unidos con 21 años. Con 21, no, con 22 años. Y trabajé como mesero un año completo buscando trabajo y buscando trabajo. Conseguí una oferta en Indeed para trabajar para una compañía que se llama Texas Gold Roofing, que se llama Texas Gold Roofing, un muy buen amigo mío, el señor Constantino, le mando un saludo, eh, para trabajar vendiendo techos. Yo no tenía ni la menor idea de que era un techo. Y empecé a ir, me entrenaron bastante bien, me trataron muy bien en esa compañía, y empecé a conocer un poco más acerca de los techos. Vendí más o menos por 6 meses, 7 meses y me ascendieron a Project Manager. Empecé a hacer videos de los drones, proyectos de antes, después, estar a cargo en los sitios de trabajo, en los proyectos, en lo que faltaba, hacía los runnings en Home Depot, en ABC, esas cosas. Y después de eso, pues me gustó mucho el mundo del roofing, me puse a investigar muchísimo, 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 hasta que decidí aventurarme y comenzar mi propia compañía. Claro, le pregunté primero al señor Constantino, que era mi jefe en ese momento, y él estuvo de acuerdo. Me ayudó en muchas cosas que le pedí ayuda, gracias a esas personas que están dispuestas a ver a las demás personas crecer Claro, o sin sea, hacerlas que no, sentir que se sientan orgullosos de de lo ti que exactamente. o que puedas, o sea, ir por más, Que puedas ir por más sin resentimientos ni nada así. sin Entonces, sin condiciones. condiciones. Eso es bien bonito. Sí, sí, es bien bonito. Y bueno, hasta el día de hoy tenemos una bonita relación nosotros. Y bueno, luego de que abrí mi propia compañía, el primer año es el año más duro de todos. El primer año no sabes lo que estás haciendo, no importa si tengas experiencia o no, no es lo mismo vender o hacer algo que llevar tu propia compañía. El primer año es una montaña rusa de emociones. Pero es el año más, en mi caso es de los años más bonitos que recuerdo porque, wow, conocí muchísimas cosas que que me abrió la mente en conocer acerca de construcción y todo eso. Eh, luego de mi primer año, el segundo año nos empezó a ir bien. El segundo año vendimos nuestro primer $1,000,000. Eso fue como, wow. Me sentía el dueño del mundo en realidad. O sea, fue como, wow. O sea, Y, en Venezuela, ¿tú sabes qué? $1,000 en Venezuela, donde yo soy, es una cantidad anormal de dinero en Venezuela. Y pensar de que yo construí algo acá que llegó a ayudar tantos homeowners como para llegar nosotros al revenue de $1,000,000 fue como, o sea, esto ya es increíble. Y lo que no sabía yo es que de ahí en adelante venía lo difícil, o sea, venía lo que en realidad es empezar a gestionar, empezar a controlar tu crecimiento de manera y invertir tu a dinero. invertir tu dinero y no agarrar tu dinero y volverte loco a... Bueno, en tu compañía personalmente, ¿cuándo tú empezaste a invertir en tu compañía o invertir para hacerte crecer? Pues, O sea, ¿fue en el primer año? O sea, ¿metiste todo el dinero? pues mira, yo siempre decía, con tal y me dé para pagar mis biles, mi casa, mi carro y eso, yo estoy bien. Ya Ujú. con eso yo ya pago lo que tengo Eso que fue en el hacer. primer El año. primer año. Yo decía, Ajá. ok, con que me dé para pagar mis cosas. Y mientras empecé mi primera compañía, mi compañía en el primer año, al mismo tiempo en las noches Eras trabajaba mesero. de mesero. Ujú. Entonces me ayudaba un poquito con el dinero de la reparación. No, ni siquiera reparaciones, no hacía reparaciones en ese momento. O sea, esperaba que llegara el dinero de un cheque del seguro para yo poder pagar y mientras tanto me ayudaba con siendo mesero. Y así fue mi primer año. O sea, pero lo que yo siempre tengo en la cabeza es con que esto me dé para pagar mis biles y pagar la comida, pagar mi comida, pagar las cosas que yo necesito, lo demás va directamente o para la compañía o para mi crecimiento personal o para las cosas que me sumen. Porque sí es bien fácil, o sea, es demasiado fácil caer en caer en un vórtice de gastar dinero sin parar. Es demasiado fácil. Porque ves cantidades de dinero grandes, tienes cantidades de dinero grandes en tus manos que no son tuyas al final. O sea, es dinero que es de tu compañía.
Sí, es dinero que al final del día recuérdense que tienes que pagar materiales, tienes que pagar el Ujú, equipo, tienes que pagar seguro, taxas al final del año. ujú, Es bueno que mencionas eso porque tener control sobre el dinero que te empieza a llegar el primer año, el segundo año de abrir tu compañía, es algo que tienes que manejar demasiado tranquilo. em, y bueno, saber cuándo es el tiempo de invertir, no nomás en ti mismo, pero ya en tu compañía. ujú. Porque yo creo que al principio es importante invertir en tu personal. O sea, invertir en cómo hueles. ¿En cómo Olor, hueles? ¿hueles ¿Cómo te no? ves? Sí, hueles. ¿Hueles o Sí, olor? sí, Bueno, hueles. ¿Cómo hueles? invertir en tu olor, porque cuando tú llegas a una casa del cliente, quieres oler caro. O sea, quieres oler rico Quieres oler porque te bien, da una exactamente. imagen. Invertir en Quieres ti verte bien mismo, exacto, invertir en ti mismo son también como invertir en una buena camioneta. O sea, no llegar en un ¿no? Nissan a una casa. Y Llegar en decir una exactamente. camioneta, a lo mejor al principio no la tienes que Mm, em, forrar, pero bueno, llegar con una presentación, una escalera, invertir en pocas cosas Porque yo siento, para hacerte ver bien y luego ya invertir en la compañía. O bueno, puede ser muy personal para cada quien, pero yo creo que ese es el primer paso. sí, porque yo siento que la imagen de un rufero se ha dañado mucho últimamente. Siento que ahora las personas ven a ruferos como scammers, como personas que simplemente van buscando dinero y buscando cómo sacar provecho de la gente. Pero eso no Bueno, es un y más rufero. aquí en Texas, porque como aquí en Sí, Texas no requieren licencia para trabajar como pues contratista, se ven muchos scams. se ven demasiados. Quién sabe en otros estados cómo sea eso, porque hay más competencia, porque hay, o Hay sea, hay regulaciones. regulaciones y Pues sí, requerimientos. pero aquí en Texas es como el viejo este, es el viejo este, pero mi imagen de un rufero en mi cabeza es una persona con una escalera, unas buenas botas de trabajo, un cinturón de herramientas y una persona que se suba en realidad al techo y te diga qué está pasando con tu techo de primera mano y con conciencia. Que no te esté diciendo, no, yo voy a llamar a alguien para que venga a hacerte la inspección, para que luego... No, yo siento que eso no es un rufero. Siento que los Y ruferos son los que en realidad trabajan manualmente, porque sí hay vendedores y no quiero descalificar los vendedores ni nada, pero los vendedores y los ruferos son dos cosas distintas. Hay vendedores que son ruferos, pero hay vendedores que llegan a ser ruferos, pero ahí los ruferos son ruferos, ¿sí me entiendes? No tienen que ser sí. vendedores, son las personas que en realidad saben de qué está armado un techo, cuáles son las capas que necesitas, cómo es un daño de esto, cómo es un daño de aquello, qué tipo de accesorios necesitas, qué tipo de reparaciones necesitas, que es en realidad lo que el cliente necesita al final del día más Y que... tú empezando en el roofing o cuando empezaste tu propia compañía, ¿tú te recuerdas ese paso que tú tomaste a, ok, yo no soy un empresario, o sea, yo soy un roofero? O sea, ¿tú te calificas más como un empresario porque eres dueño de una compañía o te clasificas más como yo soy roofero, yo soy experto Pues en techos? mire, yo no creo que yo sea un empresario. Yo siento que los empresarios son personas que manejan 1000 personas, 100 personas, 50 personas en un equipo de trabajo. Nosotros manejamos entre 20 personas en un equipo de trabajo y siento que si me preguntas, yo soy más una persona que le gusta hacer videos, que le gusta hacer marketing, pero me considero un rufero porque yo soy de los que me subo a hacer un techo. O sea, tú me preguntas a mí cómo hacer cualquier tipo de techo y yo he estudiado para poder subirme y poder arreglar un techo, por ejemplo, con mis propias manos. ¿Y estudiado en qué sentido? O sea, He estudiado en el como... sentido de que he hecho las certificaciones, he leído libros, he hecho las NRCA, he leído todos los libros de NRCA, los manuales, leí las certificaciones que piden para los exámenes de Chicago. Pues me he estudiado lo más posible en realidad. Cada vez que puedo hacer un hands-on, voy y lo hago porque siento que eso es lo que en realidad me va a dar la experiencia. Quizás no todos los trabajos lo hago yo, obviamente tengo crews para hacer los trabajos, pero cuando pasa algo, sé qué está pasando. Cuando necesito ir a una instalación y ver por qué está pasando esto, tengo una respuesta. Porque si tú no sabes lo que está pasando y te quieren hacer un redecking y no sabes por qué tienen que hacer un redecking o te quieren hacer reparaciones estructurales que no pueden hacerla porque necesitan un ingeniero, cosas así,
ahí necesitas saber qué estás haciendo. Y ahí es donde se ponen en peligro las cosas, porque es muy bonito vender cuando es fácil, pero cuando se complican los trabajos, ahí necesitas profesionales. Claro, claro. Y entonces tú como rufero o business owner, ¿lo recomiendas a otras personas que están empezando su compañía? Sí, es la sensación más bonita del mundo en realidad, para mí. Para mí este ha sido el viaje más bonito de mi vida. Qué bueno. Aparte de mi hija y mi matrimonio, en realidad sí siento que el roofing me cambió la vida, me convirtió en una persona más responsable, me convirtió en más, en más hombre. Siento que me convirtió en más hombre de lo que era antes del roofing. Ok, Es un trabajo muy bonito del que siempre voy a estar agradecido en realidad. qué bueno. Bueno, mi experiencia al entrar en el mundo de roofing fue, bueno, realmente tuve varios meses porque si los que no saben, yo y Ender somos, estamos en un matrimonio, somos casados. Bueno, mi esposo empezó su propia compañía y yo lo estaba apoyando. So, varias veces yo escuchaba mucho de roofing, de flashing, de Owens Kerning y yo realmente no tenía ni idea qué es lo que estaba pasando, pero o sea, lo acompañaba cuando podía, inspecciones y ahí como iba viendo. Bueno, yo también era mesera y hubo un tiempo donde la compañía de mi esposo, de Ender, fue avanzando y ya necesitaba ayuda. Y yo pude dejar mi trabajo y enfocarme en roofing. Yo en específico tuve una oportunidad de entrar en oficina, de empezar a trabajar de roofing en oficina, pero yo decidí empezar en roofing de vendedora. So, yo empecé a salir. Eres buenísima. O sea, Yo no lo considero, eres pero sabes que tengo que buenísima. tener confianza y decir sí, soy buena, o sea. Pero bueno, yo empecé a vender techos y te digo por qué. Empecé a vender techos porque yo quería el conocimiento para después, o sea, meterme en una oficina. Em, y me di cuenta cuando yo empecé a tocar techos que realmente todo lo que yo pensé que sabía de roofing, porque escuchaba cosas de roofing, realmente yo no sabía nada. Y eso es demasiado común. Demasiado común. Tú conoces a tanta gente que son vendedores, como dices tú, o hasta business owners y no saben de roofing. Y eso me llegó a pasar cuando estaba vendiendo. Me pasaba muy feo porque tocaba una puerta e intentaba hacer la venta y me hacían preguntas muy técnicas para poder hacerles una inspección o para poder, o sea, tratar de agarrar sus números de teléfonos para tratar de agarrar al cliente. Y cuando yo no sabía cómo responder, si colocábamos un drip edge o no, ahí es cuando yo dije, no, yo tengo que parar aquí. O sea, yo tengo que saber de qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que estoy vendiendo. Claro. Y ahí es cuando yo me acerqué a ti y o sea, te pregunté que si podía empezar a hacer inspecciones, porque yo dije, yo soy una persona muy hands-on. Yo tengo que estar ahí para saber de qué es lo que estoy Me acuerdo que hablando agarramos tus botas y y aprender. nos costó conseguir tu bota como un mes. Los Cougar Porque ella Paws. tiene las Cougar Paws, que son las botas de roofing, y ella tiene el pie como 5 y medio, algo así. Y nos costó como una hora. Teníamos a Ryan Davis ayudándonos por Ajá. todos lados a buscar las botas pequeñitas Mis botas para poder montarme en el techo, que son unas botas especiales que te que ayudan se adhieren al asfalto. exacto, del techo para poder caminar tranquilamente. Obviamente no tan tranquilo, pero con más, Con te más sientes seguridad. como forrado. Si no te resbalas. Sí. Eh, Bueno, empecé a vender, me di cuenta que yo no sabía nada de roofing y tenía que aprender. Y bueno, yo pregunté que si podía hacer inspecciones y al principio de muchas gentes alrededor de mí, mi mamá, otras personas en la industria cuando iba a aprendimientos, eran Enseñamiento. Ay, aprendimientos, no, fui peor yo que enseñar. bueno, A clases. a clases. Cuando iba a clases, Qué horrible que enseñamiento. ¿Viste? Ya es tanto tiempo que paso contigo que enseñamiento. O sea, ya estoy inventando yo ya, palabras también. ¡Hala, qué pena! y tú eres venezolano. Yo Bueno, sí. dizque. Eh, bueno, había mucha gente que me trataba
decir que no, como que no, tú eres mujer, ¿por qué te montas en un techo? O sea, ¿qué tienes tú que hacer en un techo? No, no te montes en un techo. A mí no me importó. Yo compré mis botas, yo compré mi escalera y yo me monto en un techo porque me monto en un techo. O sea, yo quiero saber qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy vendiendo. O sea, esto depende en mí, depende de la comida, o sea, Sí. que voy a llevar a mi casa. Y bueno, me monté en un techo y me encantó. Me encantó. O sea, yo soy una persona que me encanta las montañas rusas, tirarme de... O Me gusta la sea, adrenalina. me encanta eso. Subirme a un techo fue como que me sentí tan mujer, tan como Empoderada. empoderada. Ay, mira, estoy toda sonriendo y me puse rojita porque, o sea, realmente me dio un sentimiento de ser alguien en la vida. Qué cool. Y bueno, ahí es cuando empecé a aprender qué era un daño de viento, qué Qué era un un daño. daño de granizo, que me costó más el daño de granizo aprender, Ujú. pero ahí aprendí qué era los gránulos, o sea, qué era fiberglass. Cuando tú tocas una teja, créeme que te va a doler si te agarras fiberglass. ¿Cómo se dice fiberglass en español? Fibra de vidrio. Cuando agarras fibra de vidrio en tus manos, o sea, ahí yo aprendí, o sea, qué era eso cuando ya me Claro, monté cuando en un pasas techo. 2 días con la fibra de vidrio Ahí metida hasta enclavada y en ni la puedes donde ver no te pega porque el es... sol. Pero, pero bueno, o sea, aprendí mucho, aprendí que era un flashing, aprendí cómo se veía el chapopote, aprendí... Chapopote es cemento asfáltico que los que trabajan en techos ya cuando le dicen chapopote saben qué es. Es este tubo negro que se le pone a las tejas para que vuelvan a pegar. Aprendí muchas cosas. Aprendí que si no usas el chapopote correcto en No pega. diferentes áreas del techo, no pega. O sea, tú tienes que saber, tú tienes que aprender y saber Ujú. qué chapopote o qué tipo de chapopote va Para en... shingles es fácil. Para shingles Ajá. es, ¿cómo lo utilizo yo? Esto es un tip súper rápido. Para shingles es, para reparaciones, chapopote, que es asphalt cement, cemento asfáltico. Y para accesorios de metal es Sealbond 400. Lo utilizo yo, es el que más me gusta. Entonces, accesorios de metal, Sealbond 400. Flashing, pues, el Sealbond 400 sirve para flashing, para counter flashing, ¿Para los para tornillos? en- mm, para los tornillos también es bueno. Puedes poner, o sea, cuando tiene exposed nails, puedes poner Seal Bond también. Yo prefiero para los exposed nails Seal Bond que chapopote. Pero es un tip rápido Sí. para que lo. Y bueno, eso todo lo fui aprendiendo montándome en un techo, a empezar a hacer inspecciones. Después de que hice inspecciones cuando estaba, ofrecía inspecciones y me montaba yo, cuando estaba vendiendo, empecé a hacer inspecciones con el seguro. Y ahí es cuando aprendí más y más, porque ahí ya aprendes cómo determinar qué es granizo, qué es la diferencia entre granizo y la diferencia entre un heat blister. En español no me Es pregunten una porque burbuja no de sé. calor. Aguja de calor. Burbuja. Por, burbuja de, Ampolla de de- calor. es una Mejor, ampolla más ampolla. fácil. Ampolla Dale. de color. De color, Bueno, de calor, Dios. de, ahí es cuando conocí un poco más. em, y bueno, así fui aprendiendo. Hubo un tiempo que tuve que salir de las ventas y entrar en oficina. Y ahí aún aprendí más. So, ahí vas viendo que uno con el tiempo y cuando vayas subiendo en diferentes etapas en el roofing, vas aprendiendo más y más y siempre va a haber algo que no Algo sabes, nuevo. algo nuevo y bueno, eso lo experimenté después de vender. Empecé en la oficina y ahí es cuando abrí mi mundo a cómo perfeccionar todo lo que es Cierres. Eres cierres. una dura en procesos. O sea, en sistematización. Creaste una sistematización muy genial en la compañía Sí, donde emails, donde se emails, mandan donde emails automáticos, proposals, los estimates, estimados. inteligencia artificial. No, o sea, es como Y wow. fíjate que no me gusta la oficina y no me gusta la computadora y no, o sea, yo prefiero
yo prefiero estar afuera vendiendo. Yo prefiero estar haciendo el trabajo laboral. Ujú. Prefiero, o sea, y voy a contar algo gracioso. Muchas de las veces nosotros hacemos subcontract los crews para los roof replacements. También tenemos in-house, pero muchas de las veces hago subcontract crews para los roof replacements. Y no sabes cuánto se enojan conmigo cuando yo empiezo a ayudarles a cargar cosas, a todo el debris, que debris es la basurita que se vuela, las tejas, cuando empiezo a trabajar con ellos, cuando me subo al techo y empiezo a estar con ellos, ellos se quedan así como que no, no, o sea, estamos trabajando, no, no, no tiene que ayudarnos, no sé qué, y yo prefiero. Yo prefiero porque así es como uno vaya aprendiendo y Sí, así es. no ¿Cómo sé, vas a aprender? O sea, tienes que ver a los tienes profesionales que para ver. aprender. A veces también la teoría, leer, estudiar y todo eso es bueno, pero si no lo llevas a la práctica, uff. No sé si me crean si les digo que he hecho mantenimiento para un techo sola, yo misma. Sí, yo le meto más a labor si fuera mi preferencia, pero bueno, estoy más en la oficina. Y bueno, esa fue mi experiencia de comenzar en el roofing. Fue de ventas y ahora estoy de oficina. Em, y bueno, sí, o sea, ha sido un buen proceso, ha sido un proceso que me ha Subidas, enamorado. bajadas. ¿Vale? Que hay subidas, bajadas, Oh, momentos claro, buenos, momentos malos. claro. El primer año es difícil, Sí. pero es bien bonito cuando puedas mirar años para atrás y decir, wow, todo lo que he crecido, todo lo que he logrado nomás por tener una compañía y esforzarte. Yo creo que mi compañía no sería como estaría ahorita si no fuera por todas las noches que me he quedado desvelado tratando de mejorar mi Ujú. compañía, mejorarme a mí misma, o sea, por todos como tú comentas, o sea, que te caíste de un techo, todas esas experiencias me han sido crecer y me han dado la oportunidad de darle recomendaciones a las personas que están empezando en esta industria y no sé, es algo bien bonito que me ha encantado esta industria, es bien bonito y yo estudié una carrera de forénsica y ahora soy rufera, eso es muy, muy, muy gracioso, Sí, pero bueno, es lo que prefiero. sabes que dicen que las inspecciones de techo son como una autopsia forense porque tienes que hacer una investigación y tienes que imaginarte Creo que cómo por eso me fue. encanta. Ya Tienes lo, que ya, imaginarte cómo fue la tormenta para poder dar una evaluación, porque claro, donde pegó el claro, viento, después de que me dijeron eso, ahora yo cada vez que me monto a hacer una inspección, yo digo, ¿de dónde vino? ¿Por qué lado del techo vino el viento? me Pegó gusta aquí. ese. Y si no pegó, si pegó aquí, entonces por otro lado no debió haber pegado. Y así voy, o sea, hasta que llego a una conclusión que yo me la creo a veces, yo digo, o sea, quizás sí fue así como lo estoy pensando. O quizás no, quizás hubo varias tormentas y esto dañó esto y esto dañó esto, pero me gusta pensar que sí soy bueno para las investigaciones en las inspecciones. ¿Qué tip le darías a alguien que está empezando en el roofing o para abrir su compañía? Constancia. Mira, constancia y valores. Eso es todo lo que necesita esta industria y es todo lo que te pide para crecer, porque hay ruferos que no contestan el teléfono. Hay Ay, ruferos por favor, gracias que... por decir eso, porque, wow, cuántas compañías no he llamado de roofing porque ahí estoy trabajando en un nuevo proyecto, no contestan los teléfonos, contesten el teléfono, contesten un Es solamente email, contestar el teléfono. O es sea, muy importante. siento que se necesita constancia, se necesita atención al cliente y se necesita valores. ¿A qué me refiero con valores? Si haces un trabajo, hazlo bien. Si no lo pudiste hacer bien, regresa y arréglalo. Así, eso es todo lo que te pide la industria. O sea, nadie te pide que seas un rufero perfecto, que no tengas errores, pero lo único que te pide la industria es que te hagas responsable de esos errores. Y si tú puedes ser constante y levantarte todos los días a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, 5 de la mañana y acostarte a la hora que sea necesario, ayudando a tu compañía a crecer y tratando a tu compañía como un proyecto que necesita evolución, te lo va a agradecer. No Y necesita ser
inteligente, no necesitas ser superdotado, no necesitas ser un handyman, no necesitas hacer nada de eso. Solamente necesitas constancia y Y quiero dedicación. que sepan que es un trabajo que hay muchos días que te despiertas a las 6 de la mañana y no terminas tu día hasta las 10 de la noche trabajando. Yo me he lanzado 15 horas de labor, Pero también non-stop. hay días y hay o sea, este negocio te va a dar oportunidades donde tú puedas irte una semana de vacaciones Súper. tranquilamente con tu familia. Sí. Pero sí Este trabajo es, me ha puesto en las peores situaciones de mi vida, pero también me ha puesto en las mejores situaciones de mi vida. sí, Completamente. A veces voy a lugares, conozco lugares que nunca en mi vida pensé conocer gracias a este trabajo. sí. Y estoy muy agradecido con esta industria y siento que todo lo que le pueda dar de regreso se lo estoy dispuesto a dárselo. Bueno, yo diría si estás comenzando en el roofing o empezando tu propia compañía, mi recomendación es alimentar tu mente. Conocer el negocio de cabeza a pies y eso es empezando de cómo se arma un techo y qué es un techo. Ya que Yo creo que se se- nos acabó el tiempo. sí, Sí. O sea, estuvo la conversación como... o sea, ya tiene más de una hora grabando. No, tiene más de 40 minutos, si no me equivoco. Bueno, para cerrar, alimenta tu mente, saber controlar el dinero y en lo que estás invirtiendo. Y ponle amor a lo que estás haciendo. Y si no te gusta lo que estés haciendo, No lo hagas. déjalo de hacer. Totalmente. Sí, Yo creo que sí fue un episodio... Sí, nos dicen que los ayudamos mucho a veces con información que damos. Creo que fue un episodio más introspectivo. sí, Un episodio más donde hablamos un poco acerca de nosotros, porque nos los pidieron en los comentarios. Pero eso es lo que tengo para decir. Sean constantes, sean trabajadores, sean responsables y honren su palabra para que vean que la industria les retribuye todo lo que hacen por ella. sí. Te repaga cuando eres honesto y sabes trabajar bien. Totalmente. Sí. Bueno, Bueno, yo creo que eso va a ser todo por el día de hoy, muchachos. Los que se quedaron hasta aquí, wow. Gracias. Gracias por estar acá. Por favor, denle un like y suscríbanse. Comenten qué les parece el podcast, qué si recomendaciones les gusta tienen. más personal o si les gusta más educativo, Yo siento que a la gente eh, le gusta un poco más educado. Bueno, un poco de las dos en realidad, pero sí, hagan sus comentarios. Nosotros alimentamos mucho nuestro podcast a nivel de comentarios. Los leemos todos, los respondemos todos. Gracias por estar aquí otro jueves. Si es tu primera vez aquí, gracias por ver hasta este punto. Y bueno, nos vemos la próxima semana. chao. Chao.